todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, tal y como reza el título del vídeo, el caso OVNI de Juan Óscar Pérez. Hoy vamos a hablar de uno de los casos OVNIs, de abducciones, en este caso, más famosos del último decenio, de los últimos 10 años. Es tan increíble y tan famoso, sobre todo en Argentina, ya que ocurrió allí, que se han hecho en los últimos 2, 3, 4 y hasta 5 años 2 documentales y varias investigaciones importantes que han salido a su vez en otros documentales. Este podríamos decir que es uno de los casos ovnis, de abducciones, en este marco muy concreto de los ovnis, más famoso, podríamos decir que eso, de los últimos 5 o 10 años. De hecho, él ha concedido muchas entrevistas, siempre más o menos, por no decir que siempre es exactamente igual, ya no solo tiene la misma opinión, sino además siempre cuenta la misma versión, siempre lo cuenta desde el punto de vista de cuando él tenía la edad que tenía. Y bueno, es un caso ovni bastante interesante. Ahora vamos a meternos un poquito en materia porque hay más que contar, además de lo que sufrió cuando era pequeño, y un poquito más detrás de todo esto, pero vamos a meternos concretamente en el caso de cuando él tenía 12 añitos. Vamos a ver qué nos cuenta este famoso caso OVNI de Juan Óscar Pérez. Era una mañana fría y cargada de niebla del 6 de septiembre de 1978, en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. A eso de las 7, Juan Óscar Pérez, con 12 años, se disponía a buscar una tropilla de caballos como lo hacía habitualmente. Había tomado unos cafés con su padre y trataba de escuchar entre el manto blanco el cencerro de la yegua guía de la tropa. Era como jugar a las escondidas, a ciegas, en su caballo Cometa. Después de alejarse unos 700 metros de su casa, Juan distinguió entre la niebla un cuadrado luminoso, algo que pensó que podría ser una casilla de tractoreo, o eso creía él. En ese instante el caballo se puso nervioso. Aquello que estaba viendo lo inquietaba y le hacía retroceder. El pequeño logró tranquilizarlo y de poco a poco se acercó a lo que finalmente terminó siendo una especie de puerta. Entre la baja nube apareció una figura difusa de algo como un sombrero metálico, un aparato que flotaba a 1 metro del suelo, del que salía una especie de escalera. Juan se bajó de Cometa, lo ató a un escalón y subió a la nave. En su interior vio consolas de mando y a 2 seres que parecían ajenos a su presencia. Uno de estos seres era alto, tenía un traje brillante y ajustado al cuerpo. Ocultaba sus manos con unos guantes que le llegaban a la altura del codo. De una máscara que cubría su cabeza salía un tubo. El otro ser, más pequeño y de apariencia robótica, se movía de un lado hacia otro y parecía estar en una mesa manipulando o operando carne de res. En un momento, el joven decidió bajarse, liberó el caballo y volvió a su casa para contarle a su padre lo que había ocurrido. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Pues así muy por encima, ya sabemos que siempre hacemos una especie de pequeña y rápida sinopsis de lo que vamos a tratar en Mundo Azul en el vídeo de hoy. Es un poquito por encima lo que contó Juan Óscar Pérez del suceso que le ocurrió en 1978 con tan solo 12 añitos. Es increíble. Que estáis viendo ahora mismo en pantalla es Juan Óscar Pérez en la actualidad, en pleno 2023. Y debo decir que se han hecho, os comentaba al principio del vídeo, muchísimos documentales, se ha investigado en muchísimas ocasiones, sobre todo lo han hecho con una disparidad de años de 20, 25, han dejado pasar muchos los años a la hora de hacerle nuevas entrevistas y siempre ha contado la misma versión.
la versión que hoy os he contado muy resumidamente. Él agrega sensaciones, él agrega en un momento determinado pues algún pensamiento en concreto y luego posteriormente agrega su propio sesgo, su propia opinión como hombre adulto que es ahora, ¿no? En este caso tendrá unos 50 años aproximadamente. Como digo, este y otros casos han ocurrido no solo en Santa Fe, sino en Argentina, pero es que alrededor del mundo, amigos míos, y lo hemos tratado ya en Mundo Azul hasta la saciedad, el fenómeno OVNI y el tema de los contactados es muy amplio. O sea, el fenómeno OVNI en sí es muy amplio, pero el tema de los contactados es enormemente amplio. ¿Por qué? Porque por un lado hay contactados que salen entre comillas bien parados, por otro hay contactados que salen muy mal parados y por otro hay contactados en silencio, y hay diferentes tipos de contacto, no solo en sí en el fenómeno OVNI, que sabemos que está el contacto del primer tipo, del segundo tipo y del tercer tipo, sino luego también hay formas diferentes o tienen formas diferentes de contactar esos ovnis, esas criaturas o esos seres, sean los que sean, con las personas. Podríamos hacer apartados, secciones, casos muy concretos en el que por un lado se parecen entre sí, podríamos catalogarlo como una fenomenología dentro de ese contactado, podríamos ver, es un absoluto mundo y es una locura. ¿Por qué? Porque hay gente que el tema del fenómeno OVNI, cuando contactan durante mucho tiempo. Hay gente que son sí o sí engañada total y absolutamente, no solo en lo que ven, sino a lo largo del tiempo que han tenido diferentes contactos también han sido engañados. Hay contactos de mensajes que se dan para que luego estos contactados, no sabemos si verdaderamente impulsados por ese contacto o porque luego ellos no son capaces de asimilar ese suceso de ese contacto o después ese mensaje que le dan, y se sienten en la necesidad de transmutarlo en una especie de religión o en una especie de filosofía o doctrina salvífica, ¿no? Una especie de mesías, como han pasado en Italia, como ha pasado con muchísimas personas que generan una especie de, pues eso, de secta o de religión, que incluso llegan a pedir dinero, o otros grupos de contacto como Rama, como el de Sixto Paz Wells y otros muchos que existen por el mundo, más y menos benéficos, de los cuales me creo y no me creo cosas. Pero bueno, como digo, el tema de los contactados es alucinante. Como digo, hay contactados que salen mal parados, hay contactados que salen bien parados y su experiencia es enriquecedora al 100%. Y luego hay contactados extraños que no entran dentro de nada, contactados que no dicen absolutamente nada y han tenido contactos durante mucho tiempo, y luego contactados que luego por razones X de la vida se termina sabiendo su caso y luego no se vuelven realmente famosos, y son informaciones importantes. Yo he tenido la suerte y la ventaja de conocer a algunos de ellos que no son muy famosos, pero que son casos impresionantes, os lo puedo asegurar. ¿Por qué surge todo esto, amigos míos? ¿Por qué sucede todo esto en el tema del fenómeno OVNI? Pues no lo sabemos. Son hipótesis, son elucubraciones. Ni tenemos que verlo como casos aislados, ni tenemos que verlo todo como un plan bien orquestado al 100%. Por un lado, yo creo que sí, que hay un 80-89% de los casos del fenómeno OVNI, tanto sean simplemente de ver, como dar mensajes, como tener una experiencia cercana a este tipo de seres, que sí son contactos bien medidos, quirúrgicamente estudiados, para que surja algo, o bien en un futuro remoto, o bien en un futuro próximo, algo de ello. Pero luego hay otros que son una absoluta locura, que no van a ningún lado, que incluso los que lo viven, lo que lo sufren, lo padecen, son engañados de una manera aberrante, y que se les cuentan estupideces y bobadas que no van a ningún lado y que no hay por dónde fumarlas. Pero como estás viendo un platillo volante y a un tío dentro de ese platillo volante, un tío, una tía o un ser extraño de características X, pues te lo crees todo, que parece casi un experimento sociológico, que esta criatura me está engañando para ver qué sucede, ¿no? Entonces es todo como muy rocambolesco y muy loco. En este caso, este hombre, Juan Óscar Pérez, sufrió esta primera experiencia en 1978 cuando él tenía 12 años, pero posteriormente ha tenido otros muchos contactos con
seres o con este tipo de criaturas que parecen ser los mismos, que también entra dentro de la fenomenología del contacto ovni, que hay cierto tipo de personas que no solo son estudiadas, sino que son seguidas. Abducciones de llevarte a un niño que has estado estudiando durante meses, que has tenido, pues eso, esta familia de este niño o esta propia criatura ha tenido una especie de necesidad de estar constantemente detrás, incluso hasta se lo ha llegado a llevar, y luego ha aparecido en un campo remoto Juanito de no sé qué, de no sé cuántos ha aparecido, y se lo ha llevado una luz. O sea, casos así, y cada uno es de su padre y de su madre, y son casos incluso que llegan a ser muchos de ellos agresivos. Hay experiencias que podríamos contarlo, aunque no sé si vamos a sacar algo en claro realmente, de agresiones ovnis de primer tipo, podríamos decir. O sea, el ovni baja de la nave y le hace algo a alguien. Y el tema de que eso es otro caso apartado también, el tema del ganado, ya sea vacuno, ya sea de oveja, de cabra, el caso del tema del ganado muerto es alucinante. O sea, hay una cantidad de casos de cabras, de vacas, de reses que son muertas, succionadas, que se les ha quitado toda la sangre, que de repente aparecen 100, 150 completamente secas, o bien de sangre, o de repente se han muerto y se han quedado ¡pum! En el sitio y nadie sabe, están como congeladas, como paralizadas, como disecadas. O sea, nadie entiende realmente por qué suceden estas cosas y por qué en este caso cogen a un niño de 12 años, le dejan, porque no hay otra explicación, porque tú no vas andando por el campo y de repente te encuentras una nave espacial, sale una escalera y dices, ¡ay, voy a subir a la escalera, vamos para allá, a ver qué me encuentro! Y después de todo y eso, te metes en la escalera, aparece un tío con una escafandra y un robot por ahí, y el robot el robot manipulando reses. Es que parece psicodélico, parece un sueño de locos, como cuando tienes una pesadilla que aparece Mari Carmen por un lado y no sé qué, y no sé cuánto, y de repente estás jugando al fútbol y de repente estás en la montaña y de repente, pues es un poco todo eso, ¿no? Es como muy fantasioso, evidentemente todo transmutado desde la visión de un niño de 12 años, pero hay casos de adultos que viven exactamente lo mismo, incluso de perder horas, incluso de sacarles, que no sé si realmente es necesario decir esto, pero incluso de sacarles, de operarles el cerebro, sacárselo, la persona siente un extremo dolor y después aparece otra vez conduciendo en la carretera y tenerlo como en un sueño vívido de reminiscencia, pero que realmente no lo recuerda del todo y ha tenido que hacer una especie de regresión para ver realmente lo que le ha sucedido, y es horrible, es atroz. ¿Qué fin tiene todo eso? Como hay curaciones de cánceres, como hay salvaciones de suicidios, como hay avistamientos multitudinarios, gente, como cuenta en JJ Benítez, famosísimo, como no, pero como otros muchos investigadores, Bondanik, etcétera, etcétera, que cuentan un montón de casos de contactos que no tienen ningún sentido, como contactos que les dicen de todo, que les dejan subir a la nave. ¿Qué sentido tiene todo eso? En Mundo Azul hemos hablado de muchísimos casos, y casos famosísimos. O sea, tenéis ahí la lista del fenómeno ovni, por favor, ticarla en YouTube y buscar la cantidad de casos ovnis de los que hablamos, que son alucinantes, y tenemos de todo, desde políticos, historiadores, Pons Pradent, desde... o sea, es amas de casa, policías, militares, pilotos de cazas, pilotos de aerolíneas, es que tenemos de todo, hasta artistas de cine. O sea, es que es una amalgama increíble que no se entiende cómo encajarlo todo en un puzzle. Para mí, voy a poner aquí un rótulo, para Julio J. Miranda, todo esto responde a, por un lado, cosas que se hacen aposta, por otro lado, cosas que suceden por un interés o por una agenda, vamos a decirlo así, personal de esa raza, de esa nave, llámalo X, que sucede porque quieren suceder, porque tienen sus propios estudios y sus propias historias, y luego cosas que suceden de entidades que son malas, vamos a decirlo así, o negativas, o que tienen una moralidad baja, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que podríamos catalogarlo en esos tres grupos. Como digo, en general hay un 88%, por decir algo, 88% de los casos que son todos quirúrgicamente preparados. Tanto los que parecen como, ay, que es que no me doy cuenta y aparezco en un campo de Albacete y le pregunto a un matrimonio que por dónde se va al pueblo que está a 5 kilómetros. Y luego por otro hay
otros que son excesivamente rocambolescos, pero es que también los hay incluso hasta en sueños. Es alucinante. En este caso concreto, Juan Óscar Pérez ha sufrido, vivido, experimentado no solo este caso, sino varios, y encima cuando ha sido adulto sigue viendo estas luces, siguen pasando cosas alrededor suya, sigue teniendo estos avistamientos y sobre todo sigue hablando de su historia, de cada uno de los casos que ha vivido, pero sobre todo del que le marcó desde pequeñito, que fue lo que ocurrió en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, en Argentina, en 1978, cuando tenía apenas 12 añitos, que descabaló su vida por completo y que le abrió la mente, que en definitiva creo que es un poco lo que funciona, el boca a boca y el transmutar un poco la imaginación de los seres humanos, que entiendan, que comprendan, que asimilen que ahí fuera hay algo más y que es una realidad desde la noche de los tiempos. Amigos míos, muchísimas gracias por estar aquí, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya ayudado. Siempre os digo lo mismo, os incito, os invito, os aliento un poco a que investiguéis el fenómeno OVNI y concretamente los miles, millones de casos de abducidos, de fenómeno OVNI que existen, que son a cada cual más interesante. Amigos míos, os recuerdo seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, como no, el grupo de Telegram de Mundo Azul, miembros y conversaciones increíbles, fascinantes. También os recuerdo los vídeos short de YouTube que voy subiendo casi de forma asidua todos los días prácticamente. También esa mini sección que he abierto en vídeos short que son noticias, que están bastante interesantes, gustan, yo me entretengo, me quito el monillo de los vídeos y adelante. Y también, como no, os recuerdo la membresía del canal de YouTube para todo aquel que si lo quiere, si lo desea, si lo considera, pueda aportar lo que buenamente pueda. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.